Buenos días, voy a comenzar con la clase de áreas y volúmenes de pirámides que está enfocada para alumnos de tercero en la ESO. Una pirámide es un poliedro cuya superficie está formada por una base, que es un polígono cualquiera, y caras laterales triangulares que confluyen en un vértice que se denomina ápice o, bueno, como todos conocemos al final, como todos los llamamos, que es vértice de la pirámide. Las pirámides tienen tantos triángulos en las caras laterales como lados tiene la base. Ahora veremos que para clasificar las pirámides, para poder llamarlas con un nombre, ponerles nombre, tenemos que distinguir ciertos elementos que tienen todas ellas y que son los que las denominan para poder clasificarlas. Entonces vamos a ir viendo cada una de esas partes. La base, que en el dibujo lo denominamos como B mayúscula, es un polígono cualquiera. Es la única cara que no toca el vértice de la pirámide, lo que hemos llamado ápice. Las caras, con C mayúscula en el dibujo, son los triángulos de los laterales y de la base. La base también sería una de las caras. Las aristas, con A minúscula, son segmentos donde se encuentran dos de las caras de las pirámides. Es decir, podemos distinguir aristas laterales, que son los que llegan al vértice o ápice, y aristas básicas, que son las que están en la base. Es decir, por así decirlo, las aristas básicas son los lados del polígono que genera la base, y las aristas de los lados son los lados con los que se cortan los triángulos que llegan hasta el vértice. La altura, que se denomina h, como en casi todos siempre que se hace geometría y demás, siempre se denomina h, que viene del inglés, es la distancia del plano de la base al vértice de la pirámide. Siempre la altura va a ser en vertical, siempre y cuando denominemos como base lo que está en el suelo, por así decirlo, ¿no? Va a ser perpendicular a la base. El vértice de la pirámide, denominado como V, es el punto donde confluyen las caras laterales triangulares, que, bueno, a este punto, como ya hemos dicho antes, también se llama ápice. Y después aparecen también dos elementos que no son tan geométricamente definidos, es decir, que no vienen dados por aristas ni nada, sino que ya son más arbitrarios, hechos por nosotros para generar y obtener otros datos, como son la apotema de la pirámide, que es la distancia del vértice a un lado de la base y que solo existe en las pirámides regulares. Puesto que en este caso las caras laterales son isósceles y la apotema de la pirámide es también la altura de las caras laterales. Aquí en el dibujo lo vemos como AP y como es una pirámide pentagonal completamente regular que tiene como base un pentágono regular, que bueno, ahora definiremos cuando podemos llamar a todas las pirámides con estos nombres. Pues vemos que desde el punto central del lado de la arista básica, de la que está dibujada como A en rojo, hasta el vértice, esa línea es lo que llamamos apotema. Y después tenemos la apotema de la base, que es la distancia de un lado de la base al centro de la base. Y esto también, claro, ocurre lo mismo, solo existe en las pirámides regulares. Entonces, el punto de donde partimos para medir la altura, para definir la altura de la pirámide, hasta hasta el centro de la base, es la apotema de la base. Ahora, sabiendo ya todos los elementos que pueden definir y todos los que están formados por una pirámide, vamos a clasificarlas. Según varios criterios podemos clasificarlas de varios tipos. Por ejemplo, si tenemos en cuenta lo que es la base, podemos hablar de pirámides triangulares, que son los que tienen la base triangular, que son 3 lados, pirámide cuadrangular, que tiene la base como un cuadrilátero con 4 lados, pirámide pentagonal con 5 lados, bueno, y así sucesivamente. Es decir, siempre y cuando identifiquemos con un polígono regular o no la base con tantos lados, la pirámide se puede llamar según esa base, es decir, lo como ya hemos dicho, pirámide triangular, cuadrangular, pentagonal y sucesivamente. Podemos diferenciar también cuando una pirámide es recta de oblicua, porque la pirámide recta es cuando todas sus caras laterales son triángulos isósceles. En este caso, la recta, perpendicular a la base que pasa por el vértice de la pirámide,
corta la base por el centro del polígono. Y la pirámide oblicua es oblicua cuando no todos los triángulos laterales son isósceles. Es decir, si cogemos la base y buscamos el punto centro de la base y vamos hasta el vértice, la línea que se genera, para que sea recta, tiene que ser perpendicular. Justo esa distancia en una pirámide que es recta es la altura de la pirámide. Y si cogemos en el caso de una pirámide que es oblicua, es decir, la base, y buscamos el punto centro de la base y lo unimos con el vértice, con el ápice de la pirámide, la línea que se genera no es perpendicular a la base, es decir, va a ser oblicua. Entonces por eso se genera una pirámide oblicua, y esa línea no va a ser la altura, es decir, la altura siempre es perpendicular a la base. En este caso, una pirámide oblicua, la altura en la que vemos en el dibujo seguramente caería fuera de la base de lo que es el dibujo, pero tendría su altura y tendríamos también su forma de calcularla. Para denominar si las pirámides son regulares o irregulares, pues podemos tener en cuenta un par de cosas. Por ejemplo, una pirámide regular si la base es un polígono regular y a su vez una pirámide recta. Es decir, las caras al final resultantes de la pirámide son triángulos isósceles, iguales todos ellos entre sí. Y una pirámide es irregular cuando la base es un polígono irregular o bien una pirámide oblicua. Es decir, podemos tener una pirámide con un polígono de base completamente regular y que sea oblicua, y entonces ya no todos los triángulos, todas las caras de los triángulos van a ser iguales, ni isósceles ni iguales entre sí. Puede haber alguna parecida a otra, incluso dos iguales, pero no va a haber no van a ser todas iguales. Y también puede darse el caso de tener una pirámide completamente recta, es decir, con el eje perpendicular a la base, la altura perpendicular a la base, pero que el polígono que genera la base es irregular. Entonces ya al final no son todos los triángulos iguales, porque vamos a tener un lado del polígono mayor que otro, y al final los triángulos que se generan no son ni isósceles ni iguales. Y después tenemos una cuarta tipología para clasificar las pirámides, que es cuando son cóncavas o convexas. Esto depende directamente de cómo es la base, es decir, si la base tiene todo forma convexa, como son todos los polígonos regulares y bueno, muchos irregulares, pero muy parecidos a estos regulares, pues al final la pirámide va a ser convexa. Y si tenemos un polígono que genera la base que es cóncavo, que tiene algún ángulo abierto hacia afuera, es decir, lo que viene siendo cóncavo, pues obtendremos una pirámide cóncava. Para calcular y obtener muchos datos de las pirámides, al final, como dijimos antes al definir los elementos, uno de los elementos muy importantes y que ha sido buscado y generado arbitrariamente por nosotros, no a la hora de hacer los cálculos, es decir, no viene dado por la geometría de que quiebre el lado, que sea una arista, pues es la apotema. La apotema de la pirámide es la distancia del ápice a una de las bases, al lado de la base. Es decir, en las pirámides regulares, la altura, que es h, la apotema de la base, que es APB, como vemos en el dibujo, y la apotema de la pirámide, que es AP, forman un triángulo rectángulo que por Pitágoras podremos sacar, teniendo dos de los datos, pues el tercero, y bueno, nos va a ayudar a calcular los ejercicios cuando nos den datos. Al final es un dato que nos va a venir muy bien. Si nos fijamos lo que es la apotema de la pirámide, justo es la altura del triángulo de esa cara, es decir, si en cualquier momento nos preguntan el área de esa cara, lo podemos obtener la altura con la apotema. Y en la base, pues al final es un dato importante, y después si tenemos la apotema de la base y la apotema de la pirámide, podremos obtener la altura por si nos piden el volumen o incluso el área de todas sus caras. Que bueno, estos son dos partes que vamos a ver ahora más adelante. Como por ejemplo, vamos a empezar con el área de las pirámides, que el área de las pirámides es el sumatorio del área de todas sus caras. Si antes hemos definido como una pirámide que tiene su base, en el caso del dibujo que vemos la pirámide con base cuadrada, sería una pirámide cuadrangular. Entonces, por ejemplo, nos dan el lado o una pirámide inscrita en un círculo, un cuadrado inscrito en un círculo, perdón, para obtener ya el lado, y con el lado podemos obtener el área de la base. Y después, teniendo el área de la base
y la apotema de la pirámide, por ejemplo, podríamos calcular el área de uno de los triángulos, que en este caso, al ser regular, tendríamos las 4 iguales y sería el área de uno de los triángulos multiplicado por 4, porque son el número de caras que tiene que tiene triangulares en la pirámide, que son igualmente el número de lados que tiene la base. Entonces, al final, si esto lo podríamos hacer igualmente calculando cara a cara, si tuviésemos una pirámide irregular, dados por los lados, por ejemplo. Al final no deja de ser un cálculo de lados. Tenemos cada cara, calculamos el área de cada cara, de un triángulo, de un rectángulo, si es la base, de un pentágono, hexágono es la base. Siempre las caras son triángulos, pero bueno, la base sabemos que pueden ser de distintas formas, incluso si es irregular. Y al final sería el sumatorio de todas ellas el área total de la pirámide. Y de manera un poco abreviada, para tener en cuenta cuál en las pirámides regulares, pues podríamos ir a una fórmula que sería el área es igual a n, que en este caso n son el número de lados de la base. En este caso vemos que en el dibujo es un pentágono, son 5, por L, que es el número de lados, perdón, la longitud del lado de la base, y dividido entre 2 por la apotema de la base, que esto sería fácil calcularlo, más la apotema de la cara, de la pirámide, perdón, que es la altura de una de las caras. En el dibujo vemos que a lo mejor la apotema se confunde con lo que sería la altura, pero bueno, vemos que abajo llega hasta la arista de la base, que no se queda en el centro de la base, entonces vemos claramente que es la apotema. Y de esta manera todas las pirámides regulares podríamos obtener su área. Pero en las irregulares sería como el caso anterior, habría que ir cara por cara y hacer al final un sumatorio de todas ellas para obtener toda el área de todas las pirámides, de toda la pirámide. Para calcular el volumen, el volumen al final, la fórmula es 1/3 del área de la base por la altura. Es decir, como en el ejemplo, tenemos dos pirámides, en una pirámide regular, recta, cuadrangular, y en la otra vemos que es una pirámide triangular oblicua, que el eje está completamente inclinado y al final la altura vemos que sigue siendo perpendicular a la base, pero es oblicua porque, como definimos antes, el punto que une el vértice con el punto central de la base no es perpendicular a la base, pero la altura de una pirámide siempre es perpendicular a la base. Entonces, tenemos el área de la base, que lo calculamos igual que el área de cualquiera, como dijimos antes, de cualquiera de las caras, de las bases. En este caso, como es cuadrada o triangular, pues procedimiento normal de calcular un área de un polígono. Base por altura, como es el caso del cuadrado, o del triángulo, base por altura partido por 2. De tal manera que al final obtendríamos el área, que se multiplica por la altura, que la altura, dependiendo en qué caso, a lo mejor podemos coger o es un dato dado, o cogemos, si no, en el caso de la pirámide regular, la cuadrangular, por la apotema de la base y la apotema de la cara, la apotema de la pirámide, obtendríamos la altura por Pitágoras, como vimos antes. Y de esta manera llegaríamos al volumen de la pirámide. Ahora, una de las cosas importantes para hacer todos los cálculos de pirámides, identificar todo, también sería el ver cómo sería ese elemento desplegado. Es decir, imaginamos que cogemos la pirámide, desplegamos todas sus caras como si fuese papiroflexia y identificamos lo que es cada cosa, ¿no? Como por ejemplo, este es un ejercicio que os estoy proponiendo, que me digáis si el A, el B o el C son pirámides. Habría que pensar un momento y ahora lo comentamos entre todos, pero vemos que el A, vemos que son 4 caras con forma triangular, todas iguales. El B vemos que tiene 5 caras con forma triangular, 4 de ellas y una cuadrada. Y el C vemos que tiene 12 caras, con todas formas pentagonales, todas iguales a ellas. Entonces, según lo que hemos dicho, tendríamos la A, que es una pirámide de base triangular, porque todas sus caras son iguales. Curiosamente, este en un poliedro regular, es un poliedro regular porque todas sus caras son iguales, se llama tetraedro. Y bueno, si ya en el siguiente tema, cuando veamos los poliedros, pues a lo mejor veremos cómo todas las diagonales son iguales y todas las características que tienen todos los poliedros regulares. En el apartado B
es una pirámide cuadrangular con todos sus triángulos isósceles que definen que llegarían al vértice. Es decir, al final formamos todo esto de papiroflexia en una pirámide y vemos como el cuadrado es la base de la pirámide y lo que está bajo a la izquierda, que es el vértice, sería el ápice, el vértice de la pirámide. Y el C no es una pirámide porque no existe una base, ni existe una base que tengan tantos lados a los que vaya un vértice, sino que, bueno, curiosamente es un dodecaedro que al final se generaría otro poliedro de 12 caras y está formado por pentágonos. Y ya con este ejercicio también os dejo el siguiente, que como la foto a lo mejor muchos conocéis, es la pirámide más grande de las de Egipto, de Keops. Y esta tiene, bueno, como todas las que se hacían allí, base cuadrada. El lado es 232 metros y la altura 148 metros. Entonces, os propongo que calculéis la superficie, es decir, toda el área de la pirámide. Y una vez que tengáis todo esto calculado, también podéis anotar los datos para calcular lo que sería lo que se os pide en el ejercicio 3, que es la pirámide que también muchos conocéis, que es la del Louvre, por donde se entra el Louvre, el vestíbulo, y que es un poco más pequeña, bastante más pequeña que la de Keops, pero al ser de vidrio impresiona muchísimo más. Y tiene de lado 35 metros y de altura 21 metros. Y de esto os propongo que calculéis el volumen de la pirámide, es decir, el espacio por el que tú entras, que es el vestíbulo, el volumen que habría dentro. Y esto sería todo, muchas gracias.